Hola, muy buenas. Mi nombre es Leonardo Jael Vargas Bermúdez y en esta presentación, junto a los integrantes de mi equipo que ven en pantalla, les mostraré el análisis y diseño sísmico de un edificio habitacional ubicado en la Ciudad de México, siguiendo estrictamente lo establecido por las NTC Sismo 2023. El objetivo es garantizar que la estructura cumpla con los niveles de desempeño establecidos y que responda adecuadamente a las cargas gravitacionales y sísmicas. El propósito del análisis es garantizar que el edificio cumpla con los niveles de desempeño estructural definidos por las NTC Sismo. Se evaluaron tanto cargas gravitacionales como la acción sísmica mediante un análisis modal espectral. El proyecto busca demostrar que la estructura puede limitar daños ante sismos frecuentes y proteger la vida ante un sismo severo. Todo el proceso se realizó tomando como referencia las normativas vigentes del año 2023. El edificio se localiza en la zona sísmica 3C, que corresponde a suelos blandos donde la amplificación de la respuesta sísmica es considerable. Esto implica mayores exigencias en diseño. Es un edificio de uso habitacional con un total de 8 niveles funcionales más azotea y dimensiones en planta de aproximadamente 30 por 20 metros. El sistema resistente está formado por marcos de concreto reforzado distribuidos regularmente. Para este proyecto se aplicaron cuatro normativas principales. La CNT Sismo es la base del análisis y del cálculo del espectro, además de limitar las distorsiones. La NTC Concreto, que regula el diseño de los elementos estructurales. La NTC Acciones define las cargas gravitacionales y las combinaciones de carga. Y finalmente la ASI 318, que complementa ciertos criterios de detallado y diseño. Los niveles de desempeño fueron un punto clave en la revisión del modelo. Para limitación de daños, el objetivo es evitar afectaciones a elementos no estructurales ante sismos frecuentes y el límite de distorsión permitido es 0.006. Para seguridad de vida, el sismo es mucho más severo y la estructura debe evitar el colapso con un límite de 0.012. Estos valores guían la revisión final del comportamiento global de la edificación. El sistema estructural se compone de marcos de concreto reforzados distribuidos uniformemente. En la dirección X se tienen 5 crujías y en la dirección Y 3, lo cual contribuye a que el edificio sea regular en planta. Las losas se modelaron como diafragmas rígidos, permitiendo una correcta distribución de fuerzas hacia vigas y columnas. Las dimensiones de vigas y columnas se seleccionaron para cumplir con rigidez, capacidad y compatibilidad con las cargas actuantes, como ven en pantalla. Y como se puede observar en la siguiente tabla, el factor Q se decidió así porque el sistema corresponde a marcos de baja ductilidad según la NTC Sismos. Los valores de R', tanto X como en Z, provienen del análisis modal y del periodo fundamental del modelo. Y finalmente, los límites de distorsión corresponden a marcos de baja ductilidad y ambos ya incluyen el ajuste por penalización por irregularidad, puesto que estos valores, el de seguridad de vida corresponde a 0.015 y el de limitación de daños corresponde a 0.0075. Estos valores son los que usamos para verificar derivas y cumplir con la normativa. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Solórzano Herrera y hoy vamos a ver sobre los antecedentes y datos básicos de nuestro proyecto ejecutivo de la clase de análisis y diseño sísmico. Esta parte se basa de forma general en las bases geométricas, los materiales, las cargas y las combinaciones que utilizamos en nuestro proyecto de acuerdo a las NTCs 2023 de la Ciudad de México. Así que bueno, empecemos con el punto 2.1, la geometría del proyecto arquitectónico. Así que nuestra configuración buscó predominar la forma rectangular que favorece la regularidad en la planta. Más que nada, buscando las mínimas variaciones en la distribución de los niveles y en las longitudes para evitar justamente una irregularidad. Entonces, bueno, las dimensiones generales que tenemos en nuestro proyecto, como se puede observar en la planta de primer nivel, es que tenemos una longitud de 30.05 metros en el extremo superior, de 30.19 metros en el extremo inferior
Y de ancho tenemos 19,93 metros en el lado izquierdo y 19,86 metros en el lado derecho. Estas variaciones son mínimas debido a los, más que nada por los espesores de los muros y los detalles arquitectónicos y no afectan la regularidad global. Otros aspectos que podemos ver es que la altura total de nuestro edificio hasta la azotea es de 22,08 metros sobre la rasante. Y la distribución de niveles que mantuvimos en nuestro proyecto fue que en el sótano tuviera un nivel de menos 3,10 metros, la cota, y pues el servicio ahora sí que estacionamiento y bauleras, ¿no? La planta baja, que sería de acceso y servicios, que tuviera 3,28 metros, y los niveles del primero al sexto, que sean de 3,05 metros. Cada uno ahora sí que para servicio habitacional. Vayamos con las propiedades de los materiales utilizados, el punto 2,2. Nuestros materiales que utilizamos en nuestro proyecto fue concreto F'(C) de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que son 25 megapascales. Es un estándar en las edificaciones, de acuerdo a la altura de nuestro edificio en la Ciudad de México para buscar garantizar la ductibilidad, ¿no? También el módulo de elasticidad que utilizamos, de acuerdo según las NTC concretos 2023, el acero ACI 318/19, dice que el módulo de elasticidad del concreto es, es 14,000 por F', la raíz de F'C en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Cambiamos estos datos de nuestro concreto utilizado, 250, y nos da que nuestro módulo de elasticidad es de 221,359 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Con estos datos sacamos nosotros nuestro módulo de corte, de acuerdo a la fórmula que se muestra ahí, y nos dice que con un coeficiente de Poisson para concreto de 0,30, esto claramente en nuestro caso de diseño, en general creo que se utiliza de 0,20 si no estoy mal, nos da que nuestro módulo de corte es de 85,138 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De acuerdo a nuestro acero de refuerzo utilizado en nuestro proyecto, se utiliza acero corrugado con un límite de fluencia de Fy igual a 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrados. Esto más que nada porque es esencial para permitir la disipación de energía mediante las deformaciones inelásticas. Vayamos con la siguiente, que son las cargas utilizadas. Como podemos ver aquí, las cargas muertas que nosotros utilizamos en nuestro proyecto fue la de la losa, que tiene un peso volumétrico de 2,400, un espesor de 10 centímetros, y nos da ahora sí que la carga superficial. Se realizó esto con todas las capas de, más que nada, de nuestro entepiso, que llevaría también el plafón de yeso, los morteros y los acabados, además de nuestra carga total, ¿no? Que sería ya la que se ve acá, que nuestra carga total muerta de entrepiso sería de 339 kilogramos sobre metro cuadrado y nuestra carga total muerta de azotea sería de 341 kilogramos sobre metro cuadrado. Nuestras cargas vivas utilizadas se adoptaron según los valores normativos establecidos en las NTC Acciones 2023, según la clasificación de uso habitacional. Entonces, para nuestros entrepisos habitacionales se tiene una carga de 100 kilogramos sobre metro cuadrado y para la azotea no transitable serían de 70 kilogramos sobre metro cuadrado. Pasemos a nuestro espectro SACID. Así que bueno, en el punto 2,3,3 es nuestro espectro SACID. No, nuestra ubicación del proyecto está en las coordenadas 19,4653 norte y menos 99,1047 oeste. Nuestro proyecto está ubicado en una zona geotécnica en la Ciudad de México considerada como suelo blando o suelos blandos, que está mostrada aquí. Nosotros al realizar nuestro espectro SACID obtenemos los siguientes datos del periodo dominante del suelo, de nuestros demás periodos y además de nuestra K. Y nosotros definimos el factor de comportamiento
el factor de comportamiento de 2 de marcos de baja ductilidad debido a que justamente no incorporamos detalles especiales de ductilidad, como se ve, como se muestra en nuestro proyecto. Así que bueno, vayamos al siguiente punto. Aquí tenemos el punto 2.4, análisis de cargas y combinación de cargas. Esta sería nuestra combinación para estados límite último. Nuestros casos de carga base, como se puede ver acá, es el peso propio, C1, la carga muerta, que sería nuestra C2, la carga viva instantánea, la C3. C4 y C5 son los sismos dinámicos, el C4 sería en X y el C5 sería en Z. Y pues C6 a 6.9 son las torsiones accidentales, ¿no? ¿Qué criterios nosotros utilizamos para estos casos? Son la que las combinaciones factorizadas incluyen un factor sísmico de 1.1 biodireccional del 100% más el 30% y una torsión amplificada, ¿no? Así que bueno, como se pueden ver de este lado, aquí están las combinaciones de la dirección principal X y en la dirección principal Z. Continuemos con la siguiente. Así que bueno, aquí tenemos el punto 2.4.2, combinación para estado límite de sismos frecuentes. En el estado límite, en el estado límite de limitación de daños LD, para controlar la distorsión de entrepiso, las NTC sismos exigen usar unas combinaciones de servicios sin factorizar las cargas. Las combinaciones correspondientes son que en dirección principal X tenemos que la siguiente combinación y en dirección principal Z la siguiente combinación, más o menos, obviamente. Estas combinaciones son sin factorizar que permiten evaluar la deformación lateral relativa del edificio y verificar que se cumpla lo establecido para marcos de concreto reforzado. En este apartado vamos a hablar sobre la parte 3, que sería el análisis estructural, y la 3, bueno, específicamente ahorita de la 3.1, que sería la descripción del modelo estructural. Pues el modelo de estructural se desarrolló en el software STAAD. Ahí se hizo todo el modelo, la geometría del sistema se construyó tomando de referencia a planos estructurales de la planta y elevación del edificio. Y así fuimos desarrollándolo, el modelo. Luego tuvimos la asignación de secciones estructurales, el cual fueron la sección transversal justo de la viga y de las columnas. Ahí tuvimos sus dimensiones. Este, Luego tuvimos el sistema de piso de diferenciación de diagramas rígidos. A continuación tuvimos los factores de agrietamiento, que nos dio uno de I igual a 0.35 IG y para las vigas y para las columnas de 0.70 IG. Y pues así empezamos a hacer todo el desarrollo del modelo. Ahí tenemos ejemplo de cómo quedó el modelo de nuestra planta estructural. Y a continuación tenemos ¿por qué no se cambia? Ahí está. El 3.2, que sería el análisis modal. El análisis modal, tuvimos la definición de masas del modelo. Luego ahí justo las generamos. Nos salió Este, bueno, en el ejecutivo tenemos la imagen de cómo nos salió los resultados del centro de masas. Luego tuvimos el periodo fundamental de la vibración, que tuvimos, por ejemplo, para X, que correspondía al modo 1, un periodo de 1.62 segundos, igual Z tenía su respectivo periodo. Este, y se obtenía cambiando el modo. Tuvimos las formas modales, que mostraban justo el comportamiento tridimensional coherente con la configuración estructural, la participación modal, y pues eso sería todo. Luego, como siguiente, tenemos el punto 3.3, fuerzas laterales estáticas, el cual se consideró con los periodos de las direcciones del análisis. Tuvimos que sacar los factores Q testada y R testada. Y la metodología que aplicamos consistía en determinar el periodo fundamental en cada dirección, evaluar el coeficiente sísmico mediante los espectros. eh, Teníamos que obtener el cortante basal estático y tenemos que distribuir las fuerzas laterales a cada nivel proporcional.
Aplicamos varias fórmulas que vimos durante este curso para sacar cada uno de esos. Y en base a todos esos datos que usamos con fórmulas, nos salieron dos gráficas, tanto la dirección X como el espectro Q testado de la dirección X y el espectro R testado de la dirección X igual, que aquí tenemos como ejemplos en la imagen. También tuvimos que hacer lo mismo para la dirección Z y tuvimos que hacer el cálculo del cortante basal. Eso todo lo hicimos en una memoria de cálculo. Luego distribución de fuerzas por nivel. Y esa tabla nos ayudó justamente para el modelo. Este, para el modelo generamos 5 nodos, donde al cual se le aplicó las cargas del cortante basal estático. De igual forma tuvimos que hacer lo mismo para el dinámico, que creo que viene a continuación. Y a ver cómo se comportaba la estructura en el modelo. Todo salió correctamente. Y justamente en el punto 3.4 tenemos la definición de análisis dinámico modal, espectral y cálculo del cortante basal dinámico, que fue básicamente un mismo proceso, se podría decir, algo diferente. Igual se ocuparon los mismos nodos que el estático. La coordenada de esos nodos se sacaron del centro de masas para tanto el estático como el dinámico. Generamos igual una memoria de cálculo del cortante basal dinámico. Se aplicó en el modelo el cortante dinámico que nos daba de la memoria de cálculo de cada entrepiso, de cada piso. Y salió correctamente. Y bueno, a continuación bueno, ahí en la presentación tenemos algunos datos de cuánto nos dio en X y en Z, 1073 toneladas y 399 toneladas en Z y en X. En X, nos dio creo que era la comprobación o sea, la comparación del dinámico, del estático con el dinámico, que era con esta fórmula, y nos daba en X y en Z, en X 1.23 y en Z 0.66. Bueno, a continuación tenemos el cálculo de los excedentes accidentales y momentos de torsión. Igual también se calculó mediante fórmulas en una hoja de cálculo que ya estaban automatizadas creo que por mi compañero Charlie. Este, y de igual manera se tuvieron que aplicar en STAT. Nos daba un momento X positivo, uno negativo en X, un momento positivo en Z y un momento negativo en Z. Los tenemos que aplicar en el modelo, solo que tuvimos que cambiar las coordenadas de los 5 nodos generados. En vez de centro de masas, era creo que centro de rigideces, me parece. Este, Igual metimos esas cargas de momento a esos nodos, a esos nuevos nodos, y corrimos el modelo, el cual pues, no nos generó ningún problema. Y todo eso pues, realmente nos servía para la revisión de irregularidades, que es el punto 3.6, el cual teníamos una memoria de cálculo de igual manera, que estaba automatizada, el cual nada más teníamos la estructura, por ejemplo. En nuestra estructura teníamos 4 ejes en X, que eran las horizontales, y 7 ejes en Z, que eran las verticales. Tenemos que revisar uno por uno, este, sacar la tabla de su desplazamiento de nodos, este, que era justamente la parte que está aquí. El, Tenemos como ejemplo justo, por ejemplo, del eje 1 en Z y del eje 2 en Z. Y tenemos que sumar de cada piso sus cortantes. Este es el resultado de la suma de cortantes de cada piso. Y como estaba automatizada la tabla, solita nos daba si era regular y irregular. Al principio, pues no tuvimos ningún problema para ninguna dirección, ningún eje. Entonces nos salió regular, irregular, lo cual era como buena señal para pasar justamente a la siguiente prueba, que era para ver si la estructura cumplía. A continuación, se presentarán los resultados obtenidos para la revisión de la estructura. Verificación del cortante basal mínimo. El objetivo de esta verificación es confirmar que la demanda sísmica del análisis dinámico no sea inferior al mínimo establecido en las normativas de NTC SIS 2023. Nuestros resultados del análisis dinámico arrojaron en la dirección Z un cortante de 1073.32 toneladas, mientras que en la dirección Z 899.4 toneladas. Los cortantes mínimos por las normativas son en X 130.98 y en Z 128 toneladas. Para la revisión de sismos frecuentes, los parámetros que se utilizan son
un espectro de diseño reducido para la zona C, para la limitación de daños. La zona C es en donde se encuentra nuestra estructura que es en la Ciudad de México, como se puede observar en el mapa. Y además se emplean factores de carga unitarios, es decir, de 1, en lugar de los que se obtuvieron anteriormente, o que se utilizaron, mejor dicho, anteriormente, que eran de 1.1. Límites de distorsión. El límite base para marcos de concreto es 0.0075 y el factor de castigo debido a la irregularidad que obtuvimos fue de 0.8. Esto es decir, que el límite final aplicado fue de 0.006 para direcciones en X y Z. Resultados de distorsiones. En la dirección X se identificó el eje 7 como el de mayor desplazamiento. Las distorsiones de los entrepisos superaron el límite de 0.06 en todos los niveles. Esto quiere decir que la estructura no cumple con la distorsión admisible en X. Y en Z de igual manera identificó al eje 4 como el de mayor desplazamiento. Y todas las distorsiones igual fueron mayores a 0.006, por lo que la estructura no cumple con el límite de sismos frecuentes en Z. Revisión de seguridad de vida. Los criterios de la NTC Sismo nos dicen que los desplazamientos elásticos se amplifican por el producto de Q por R'. Q es la sobreresistencia, que en este caso es de 2, debido a que se utilizaron marcos de baja ductilidad. Y R' es la reducción por espectro, en este caso en X es de 2.18 y Z es de 2.23. En los límites de distorsión, el límite base es 0.015, mientras que el factor de corrección por irregularidad, como se mencionó, es de 0.8. Esto nos da un límite final aplicado de 0.012, perdón. En la dirección X, como ya se dijo que el eje crítico es el 7, se valoran las combinaciones con mayor distorsión. Estas fueron las 112, 122, 132 y 142. Y las distorsiones observadas, por ejemplo, en el nivel 3, fueron de 0.054. Esto quiere decir que se excede el límite de 0.012. O sea, no cumple. Y en Z, de igual manera, en el eje crítico número 4, se valoran las combinaciones del 211 al 241, es decir, 222, 232 hasta 241. Y las distorsiones de igual manera excedían el límite de 0.012, o sea, no cumple. Por último, el envolvente de esfuerzos en vigas. Su propósito es identificar las máximas demandas de sismos de diseño en momento y cortante para las combinaciones. En STAT simplemente se ejecuta el análisis lineal, incluyendo estados límites últimos, sismos frecuentes, casos torsionales y los dinámicos. Se extraen los resultados. Estos son los diagramas de momento y cortante por viga, como se observan en la imagen. Y se genera la envolvente, o sea, la selección de valores máximos positivos o negativos y de cortantes en los extremos para cada sección. Y bueno, estas son nuestras referencias que utilizamos a lo largo del proyecto ejecutivo y en nuestra presentación. Muchas gracias.